Bienvenido a otro programa más de Arte y Comunidad, presentado por el Patronato de las Artes del Perú en Toronto, Canadá. Rosa María Luza, quien les habla, los invita a acompañarnos en estos minutos venideros y compartir interesantes momentos de arte y de historia, en donde la ciudad de Lima será la gran protagonista. El Centro Histórico de Lima se convierte oficialmente en Patrimonio Cultural de la Nación en 1972. Y en 1991 es declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, en virtud de su valor universal excepcional. Al presentar la candidatura del Centro Histórico de Lima como Patrimonio Mundial ante la UNESCO, el Estado peruano firma una serie de compromisos internacionales que exige se tomen los esfuerzos necesarios para su conservación. Para conversar sobre este tan interesante tema y dentro de la conmemoración del Bicentenario del Perú, hemos invitado al arquitecto Luis Martín Bogdanovich, magíster en Historia del Arte y licenciado en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde el 2016, este brillante profesional se desempeña como gerente en el programa municipal para recuperar el Centro Histórico de Lima, más conocido como ProLima. Arquitecto, le damos nuestra más cordial bienvenida al programa Arte y Comunidad. Un placer de estar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, arquitecto, la comunidad aquí en Toronto, y esto va a tener difusión en Ottawa y en muchos sitios de Canadá, muchos hemos salido hace tiempo, entonces no estamos tan al tanto de todas estas obras maravillosas. Yo le agradecería que nos cuente cómo se lanza este maravilloso programa de recuperación del Centro de Lima, que tengo entendido se ha iniciado por el 2019. ¿No? ¿Cuál es su proyección? ¿Hasta dónde ustedes tienen planificado llegar? ¿Y cuáles son los proyectos, arquitecto? Claro, por supuesto. Creo que ya he hecho un preámbulo bastante exacto sobre la doble condición que tiene el Centro Histórico de Lima. En efecto, por un lado es Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 72 y desde el año 91 está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. 3 años después de esto, en el año 94, la Municipalidad Metropolitana crea ProLima, el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, con la finalidad de acompañar desde el gobierno local la recuperación de este centro. Y digo acompañar porque la labor no solamente debe recaer en la municipalidad, sino también en todos los niveles de gobierno y en la ciudadanía. De hecho, cuando el Estado parte, sea el Perú, presenta la candidatura de Lima para ser inscrita en la lista del Patrimonio Mundial, asume una serie de compromisos. Compromisos que están enmarcados en la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural que el Perú incorporó en su legislación nacional en el año 81. Y esta convención señala de manera muy concreta que el Estado peruano en todos sus niveles de gobierno deberá agotar todos sus recursos para garantizar la conservación del patrimonio y la transmisión de este patrimonio a las futuras generaciones. Dicho esto, desde el año 94 hasta el año, digamos, 2000, no, perdón, en el año 94, cuando se crea ProLima, se aprueba un reglamento para la administración del centro histórico. Y en el año 98 se aprueba un plan para la
la recuperación del Centro Histórico de Lima, que iba a tener una vigencia de 10 años, desde el año 98 hasta el año 2008. En el año 2008 este plan dejó de tener vigencia, y desde el año 2008 hasta que a mí me toca asumir ProLima en julio del año 16, el Centro Histórico no tuvo un instrumento de planificación. Con esto no quiero decir que no se haya hecho nada. Con certeza se hicieron muchas cosas, pero no con un derrotero, no con un plan. Y cuando una meta, cuando una ambición como la recuperación del Centro Histórico de Lima es tan grande, se requiere un plan, porque no es algo que se pueda resolver en un año, o en 2, o en 5. Es algo que requiere décadas de trabajo continuo en una misma dirección. Correcto. Y eso es lo que diferencia la gestión de un centro histórico exitoso, como podría ser Cartagena de Indias, o La Habana, Cuba, o San Juan de Puerto Rico, o incluso Arequipa, si no queremos salir del Perú, con Lima. Y digo Arequipa porque desde que Arequipa fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, en el año 2002, si mal no recuerdo, hasta la fecha, ya van casi 20 años, ha tenido una sola línea de gestión. Y el resultado es bastante notorio, ¿no? Y por eso la importancia de hablar de un plan. Si bien ProLima existe desde hace mucho, cuando nos toca asumir ProLima en el año 2016, lo primero que se hace es desenterrar los instrumentos de planificación que habían quedado pendientes de aprobación, se remiten al Ministerio de Cultura, que es el órgano rector del patrimonio. Nosotros somos el órgano gestor, ProLima es el órgano gestor y el Ministerio es el órgano rector. Y según la legislación nacional, el órgano rector tiene que emitir opinión favorable sobre cualquier intervención o cualquier normativa que se quiera emitir sobre el patrimonio cultural de la nación. Entonces, se les comentó que se quería retomar el tema, se pronunciaron, y en diciembre del 16, a través de resoluciones ministeriales, de 4 resoluciones ministeriales que se fueron dando una tras otra, y que tuvieron 1 año y medio de vigencia, se congregó a un grupo intersectorial que estaba presidido por ProLima, pero que era conformado por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, la Municipalidad del Rima, que tiene un porcentaje importante del centro histórico, el CEPRET, ITESI, y otras organizaciones que tienen también algo que decir al respecto sobre la planificación del centro histórico para armar un plan para recuperar el centro. Y ahora que mencione un plan... Después de un largo proceso de 3 años, se aprobó el plan en el año 2019, en diciembre del 2019, y ya tenemos 1 año en su implementación. Y este plan maestro, yo sé, arquitecto, que tiene ejes estratégicos, ¿no? ¿Qué es lo que contempla estos ejes estratégicos que, por lo que he podido informarme, son prácticamente la columna, ¿no? Las columnas del plan maestro. Cuéntenos brevemente sobre ellos. Efectivamente, un plan de la envergadura del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima requiere necesariamente tener ejes estratégicos. En este caso son 3 ejes estratégicos y tienen por finalidad resolver ciertos aspectos que en su conjunto nos van a llevar hacia la recuperación integral de un espacio tan difícil y con tantos problemas y con tantas necesidades como puede ser el centro histórico. Porque si bien es un lugar de extraordinario valor artístico, arquitectónico, histórico, urbanístico, es un lugar que presenta todos los problemas que podríamos nosotros encontrar en nuestro país. Y por tanto, su recuperación es compleja. Estos ejes estratégicos señalan lo siguiente. Hay primero un eje, cada uno de estos ejes estratégicos
va a procurar resolver o mitigar algún problema o un conjunto de problemas identificados en el diagnóstico del plan. Porque el plan tiene lineamientos que son emanados de la UNESCO, pero aplicados a el valor universal excepcional de Lima. Luego tenemos un diagnóstico, que es una fotografía actual de los problemas que tenemos, y finalmente la propuesta que se organice en estos ejes estratégicos. Entonces, el primer eje estratégico señala todo lo que tiene que ver con los parámetros urbanísticos, ¿no? Es decir, la regulación, ¿no? Lo que tiene que ver con el ornato, etcétera. Es decir, de qué manera tenemos que intervenir en el centro histórico, ¿no? Con qué colores, con qué alturas, con qué plantas, qué tipo de usos, etcétera. El eje estratégico 2 habla de las acciones que tenemos que tomar para, en cumplimiento de lo normado en el eje estratégico 1, podamos avanzar no solamente en lo que es la renovación urbana y la recuperación habitacional, sino también en hacerlo en consonancia con los valores del centro histórico. Entonces, en el eje estratégico 2 tenemos una movilidad urbana sostenible, tenemos renovación urbana, recuperación habitacional, etc. Y un eje estratégico 3 que está orientado más bien a la promoción del turismo, ¿no? Que sin tener un eje estratégico 2 ejecutándose en el marco de lo que señala el eje estratégico 1, no puede haber un eje estratégico 3. Correcto. ¿No? Porque el turismo se da cuando uno tiene algo que consumir, ¿no? Y finalmente, si bien no es un eje estratégico, un componente importante que es un reglamento único de administración, es decir, un instrumento normativo en donde se señale qué cosa es y de qué manera tenemos que hacer las cosas o qué es lo que no podemos hacer dentro del Centro Histórico de Lima para cumplimiento obligatorio no solo de la Municipalidad de Lima, sino de todos los órganos del Estado y de, por supuesto, la ciudadanía. Claro que sí. Hay un poquito de confusión, llamémoslo así, porque se ha generalizado mucho estos términos, y me encantaría que brevemente, arquitecto, pudiera usted demarcar la diferencia que hay entre el centro histórico, el damero de Pizarro, o llamado también la Lima Cuadrada, porque las personas lo confunden y la diferencia es grande. Así es que cuéntenos, ¿cómo es eso? Claro que sí. El Centro Histórico de Lima es básicamente lo que está declarado en el año 72. Y la declaratoria del año 72 incluye en buena cuenta la Lima amurallada y el barrio del Rímac, lo que era el barrio de San Lázaro. Entonces es básicamente el tejido intramuros de Lima. Eso es todo el Centro Histórico de Lima, que es un área inmensa. Está enmarcada por el Cerro San Cristóbal, la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Grau, la avenida 28 de Julio, envolviendo el Parque de la Exposición, envolviendo el Cementerio General Presbítero Maestro, incluyendo la Quinta Presa, la Alameda de los Descalzos, el Paseo de Aguas y todo el Cerro San Cristóbal, ¿no? Entonces, es el centro histórico más grande de toda la región, es un área realmente grande, y la confusión con el damero de Pizarro es la traza fundacional, como el nombre lo señala, es decir, el espacio que Pizarro demarcó para el repartimiento de solares. Luego este damero de Pizarro... 117 manzanas, ¿no? Efectivamente. Luego estas 117 manzanas, que abarcaban las zonas hoy conocidas como Monserrate y Barrios Altos, tras la apertura de las avenidas Abancay y Tacna en la década del 40 y 50, acortaron lo que hoy llamamos damero de Pizarro. Hoy al damero de Pizarro, o entendemos por damero de Pizarro solamente lo que está comprendido entre las avenidas Abancay y Tacna y Emancipación, 3 avenidas hechas en el siglo XX. Antes el damero de Pizarro era más grande. Más grande. Perfecto.
Tengo entendido que hace más o menos 26 años, en 1996, se hizo un registro inmobiliario del centro histórico. Pero en las décadas del 70 y del 80 del siglo XX entró el modernismo en Lima, arquitecto. Entonces ya sabemos lo que pudo haber pasado, que de hecho pasó. A grandes rasgos, ¿qué queda de este patrimonio que estaba registrado en el 96? ¿Se ha perdido un 30, un 40, un 20% a grosso modo? A ver, una pregunta interesante. El Centro Histórico de Lima tiene 7.000 inmuebles, de los cuales solamente 2.000 son patrimoniales. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente la tercera parte del Centro Histórico de Lima a nivel inmobiliario es monumental. Es monumental, ya. El otro, si queremos, 60% o 66% ya no es monumental. Sin embargo, está en un entorno monumental, en un Correcto. espacio monumental, ¿no? En el año 30 y pico, se empezaron a declarar monumentos históricos en el país. Los primeros en declararse en Lima fueron la Plaza de Toros, el Paseo de Aguas, el Convento de San Francisco, la Catedral de Lima. En el año del 61 al 64 se conformó la llamada Junta Deliberante de Monumentos Históricos, Artísticos y Sitios Arqueológicos, cuyo equipo técnico de arquitectos estaba conformado por el arquitecto Rafael Marquina, el arquitecto Héctor Velarde, el arquitecto José García Brais, fallecido el año pasado, y el arquitecto Víctor Pimentel Gurmendi, que todavía vive. En este espacio temporal, siendo alcalde de Lima Héctor García Ribeiro entre el año 61 y 64, se hizo el primer catastro monumental del centro histórico, ¿no? Donde se identificaron los monumentos, se hizo un levantamiento fotográfico con planos, elevaciones, cortes, información relevante. Sin embargo, la Junta que era deliberante, no era ejecutiva, fue disuelta por un tema político. Del 64 al 94, el Centro Histórico de Lima no tuvo una regulación. Sin embargo, afortunadamente en el año 72 fue declarado Patrimonio de la Nación. Entonces, podríamos hablar que desde el año 64 hasta el año 72, el Centro Histórico de Lima no tuvo ningún tipo de regulación y se hicieron las peores atrocidades que se pudieron haber cometido, ¿no? Cosa que ya se venía practicando desde antes, pero ese tiempo fue muy negativo, desde el año 64 hasta el año 72. Del año 72 al año 94 no hubo un órgano rector del patrimonio, un órgano gestor del patrimonio desde Lima. También hubo mucho daño. Recién con la creación de ProLima, con la inscripción de Lima en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO y la aprobación del reglamento de administración del Centro Histórico en el año 94, es que se pudo frenar esto. Que claramente en una sociedad tan caótica como la nuestra es difícil que los reglamentos se cumplan, pero por lo menos existen. Claro, y desde ese tiempo pues, hay una mayor regulación. En conclusión, tenemos solamente un 33% a nivel inmobiliario que conserva la monumentalidad. Sin embargo, hay muchos otros espacios de gran valor. Y solamente para reafirmar esto que digo, señalarles que el Centro Histórico de Lima es el lugar patrimonialmente hablando más valioso de todo el país. Tiene la mayor concentración de monumentos históricos, la mayor concentración de inmuebles de valor monumental, la mayor concentración de museos, de conventos, de iglesias, de bienes culturales registrados, de bienes culturales muebles registrados, y la mayor cantidad de esculturas públicas declaradas expresamente Patrimonio Cultural de la Nación, 98 esculturas públicas y 360 mausoleos en el cementerio. Entonces, es posiblemente uno de los espacios patrimoniales más ricos de toda Latinoamérica y con toda certeza el más valioso que tiene el país. Arquitecto, se mencionan justamente, el punto que usted acaba de terminar, se mencionan 3 ejes históricos arquitectónicos, ¿no? Que muestran los elementos más resaltantes de las 3 vías de mayor
patrimonio, ¿no?, en el casco histórico. Se trata de los jirones Ancash, Junín y el jirón de la Unión. ¿Cuánto se ha avanzado en su recuperación? Pues esa es una labor titánica. Titánica, eso es un hecho. Titánica no solamente por el presupuesto que va a demandar, sino por los procedimientos que el Estado tiene para aprobar proyectos de inversión pública y proyectos en patrimonio cultural. ¿Qué se ha avanzado? Pues bastante. En la medida que tenemos un plan, que tenemos un reglamento, que tenemos los ejes estructurantes, que son los de Jirón de la Unión, Junín, Ancash y otros tantos, en donde ya se sabe qué es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, ¿en qué se está avanzando en adición a lo ya señalado? En la formulación de los proyectos y el desarrollo de los expedientes técnicos. Todo esto puede sonar muy engorroso, muy técnico, pero es así. Sí, pero me imagino, ¿no? Es así de engorroso y técnico, agilizando, ¿no? Todo Entonces, son procesos en los que se tiene claridad en la medida que tenemos una normativa municipal clara, pero tenemos una normativa nacional que todavía no ha cambiado y que ya depende del Congreso de la República por impulso del Ejecutivo, de la Presidencia de la República y del Ministerio de Cultura, que se puedan dar estos cambios necesarios para poder implementar el Plan Maestro, no solamente de manera correcta, sino a la velocidad que requiere, ¿no? Solamente para tener un ratio. En el marco de la normativa nacional se aprueban 6 proyectos de intervención integral de inmuebles monumentales en el centro histórico de Lima. Son 600 monumentos en el centro histórico. Si seguimos aprobando solamente, y si seguimos como nación, porque ahí interviene el Ministerio de Cultura, el Colegio de Arquitectos y la Municipalidad de Lima. Si se aprueban únicamente 6 proyectos al año, nos va a tomar 100 años recuperar todos los inmuebles del centro histórico. Entonces, es matemática, es aritmética pura. ¿Qué es lo que nos señala esto? Debe cambiar la normativa nacional, que dependerá del impulso necesario desde el Ejecutivo para que se pueda dar una normativa que permita a los gobiernos locales, en este caso a ProLima, poder avanzar con más celeridad. Nosotros a la fecha tenemos ya aprobado un expediente que está en ejecución para repavimentar con piedra 48 cuadras del damero de Pizarro. Tenemos 2 plazuelas que también están aprobadas, que se van a recuperar, que son las de Santo Domingo y el Teatro, una en proceso de aprobación, que es la de San Francisco, y 198 expedientes para recuperar de manera parcial inmuebles del damero de Pizarro, de los cuales solamente están aprobados 60. El Ministerio de Cultura todavía tiene que aprobar otros 130. Entonces, los expedientes están concluidos ya, pero no podemos iniciar la ejecución porque requerimos la autorización de Cultura. Y con esto lo que quiero decir es que se está avanzando muchísimo, pero se requiere unos cambios normativos para poder avanzar a la velocidad que requerimos. Porque pensar que vamos a recuperar el centro histórico en 100 años es insuficiente, ¿no? Deberíamos recuperarlo en 30 o en 40 años. A lo máximo, claro. Para ser razonables, porque pensar que lo vamos a recuperar en 3 años o en 10 es también utópico, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Veo que tienen que concordar, arquitecto, diferentes estratos públicos y gubernamentales, ¿no? Y en cada uno de estos estratos hay una serie de instituciones que son las que necesariamente tienen que dar la aprobación. Entonces, como usted bien dice, esto es un largo camino por recorrer, largo camino. Ojalá que se cambie, ¿no?, esta dinámica y que nuestra Lima hermosa, maravillosa, elegante, vuelva a brillar. Por lo menos yo quisiera verlo.
Arquitecto, yo quisiera verlo y no me desanime, Yo también, por favor. yo también. Usted está muy joven. Yo también quisiera verlo y la verdad es que estamos trabajando muchísimo Muchísimo. y ya se ven los cambios, Ya y se ya ve. se ven, Ya se pero frente a todo lo que hay que hacer, todo lo que se ha hecho parece poco, ¿no? Yo a Efectivamente. veces, yo camino todos los días por el centro histórico supervisando las obras, ¿no? Y realmente se me llena el corazón de alegría de ver cada uno de estos avances, cada bronce, cada herrería, Correcto. cada superficie, cada color, cada escultura, cada planta, cada flor, cada cosa que es un avance, pero, Alienta, eso alienta mucho, pero definitivamente. uno de ¿No? pronto ve al lado, ve al costado y ve que hay tanto por hacer que, que realmente uno aterriza en la realidad Así es, así es, así y es. se da cuenta que esta es una labor que requiere de la planificación que ya existe, pero va a requerir de una cosa que es fundamental, continuidad en la visión. Si no hay continuidad en la visión, en el derrotero y el cumplimiento estricto de la planificación, no vamos a llegar a No se ningún logra lado, el objetivo. ¿no? Eso es sumamente importante. Claro, La planificación es algo importante no solo para el Centro Histórico de Lima, es algo importante para cualquier para cosa todo, que queramos para todo, hacer en la vida, definitivamente. Claro que sí. para sacar adelante el país, para sacar adelante una empresa, para todo, hasta para los proyectos personales. Correcto. Bueno, este programa La de planificación recuperación, es fundamental. así es, este programa de recuperación, arquitecto, es una empresa, es un producto lo que se quiere sacar, es un producto hacia el interior del país y hacia el mundo entero. Entonces hay que trabajar mucho este producto para que quede, ¿no?, en la mente, en la conciencia de las personas y sea una cosa imperecedera. Eso es bastante difícil y créame, arquitecto, que cuando he estado revisando, a mí, mi Perú es mi pasión realmente, ¿no? Por algo se abrió el Patronato de las Artes del Perú en Toronto, a través del cual, con un equipo maravilloso de voluntarios, hemos mostrado la imagen del Perú durante 32 años, arquitecto, a través del arte. Así es que sé lo que usted siente y me da una alegría tan grande que personas jóvenes como usted tengan esa pasión, tengan ese amor, porque eso se transmite, arquitecto. Y lo que necesitamos es transmitir valores, ¿no? Me pongo a pensar y voy a saltarme un poquito la estructura más o menos que había yo hecho acá, pero me agoté, arquitecto, porque quería tocar todos los puntos y eso es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, si hablamos de este producto, arquitecto, si hablamos de este producto, tratamos primero lo que hemos conversado un poquito, el aspecto físico, ¿no? El aspecto físico. Luego viene el otro aspecto que es el inmaterial, es qué se vive en ese centro histórico, forma parte del paquete, no puede estar no anexado en él, ¿no? Entonces, cuéntenos un poquito sobre el patrimonio inmaterial, que Prolima ya está en proceso de empezar a integrar, ¿no? El Centro Histórico de Lima tiene un conjunto de valores. Y en este conjunto de valores hay valores que son materiales, que son los visibles, y hay valores que son inmateriales, que a veces no se evidencian, salvo cuando hay una manifestación cultural, de fiesta o de fe, ¿no? O un arte, un oficio, una tradición, etcétera, ¿no? Entonces, algo que es muy importante para nosotros es recuperar no solo el patrimonio material, sino también el alma del lugar. Y el alma del lugar es el patrimonio material, ¿no? ¿Cuáles son estas festividades
como podría ser la Semana Santa del Centro Histórico, o la Fiesta de la Virgen del Carmen de Barrios Altos, o la Porciúncula de los Descalzos en el RIMAC, u otras manifestaciones El Día de la Canción Criolla. culturales inmateriales de valor. El Día de la Música Criolla, evidentemente, la misma música criolla de Lima. Nosotros desde ProLima estamos trabajando en la formulación de expedientes técnicos para que estas manifestaciones sean declaradas de manera expresa por el Ministerio de Cultura, con la intención de reconocer, que el Estado reconozca y que los portadores de estas manifestaciones reconozcan el valor patrimonial de aquello que para ellos es su día a día, no es algo que ellos necesariamente identifiquen como algo patrimonial, aunque lo es. Entonces, esto es importante porque nos permite, primeramente, evidenciarlo para luego ponerlo en valor y fomentarlo. Porque algo que está sucediendo en Lima es que el patrimonio inmaterial de Lima está desapareciendo, porque lo que está sucediendo es que hay otras manifestaciones culturales del interior del país que han ido acaparando la ciudad y en detrimento de las manifestaciones culturales propias de Lima. Entonces, recuperar el centro histórico no es solamente recuperar sus casas, sus plazas, sus iglesias, es recuperar también su esencia, su espíritu, su alma, ¿no? Estos sonidos, esta música, esta manera de hacer las cosas, los oficios, los dulces, o sea... Es un todo. Todo aquello que forman un conjunto, ¿no? Que pueda hacernos vivir una experiencia mucho más rica y mucho más completa de lo que es el centro histórico. Así es. Justamente mi pregunta era, ya usted la respondió un poquito, que el vecino tiene que tomar conciencia de que es el principal elemento histórico. Es el actor, es el protagonista, arquitecto, y con el pasar de los años, como ciudadanos, nos hemos ido desprendiendo de esto, hemos ido alejándonos, ¿no?, de esta fuente y de este sentir. ¿Cómo el vecino podrá encontrarse con el alma de su ciudad? Yo pienso mucho en eso. ¿Cómo aprenderá a quererla, pero quererla de verdad, a sentirla, arquitecto, ¿no? ¿Cómo desarrollar en el ciudadano una actitud vigilante, protectora de este todo del cual él forma parte? ¿Cómo hacer esto? Pues yo creo que eso pasa por conocer los valores e identificarse con ellos. Cuando uno conoce algo y le toma cariño, entonces lo conserva, entonces lo promueve, entonces lo vive. Cuando uno no conoce algo, no lo puede ni siquiera proteger. Correcto. Entonces, el conocimiento del valor del centro histórico es algo fundamental. Y este conocimiento no es algo que necesariamente se aprenda en un colegio o no es algo que podamos aprender en una charla informativa. Es algo que tenemos que vivir, es algo que tenemos que sentir, ¿no? Es algo inconsciente, ¿no? El amor por una persona o por una ciudad es algo que no necesariamente podemos explicar, ¿no? Es algo que simplemente sentimos. Claro, definitivamente. Y luego pensamos. Y es lo mismo con la ciudad, ¿no? Entonces, y yo creo que allí el gobierno, en este caso la municipalidad, juega un rol importante, obviamente la ciudadanía también, y yo creo que lo estamos cumpliendo ahora. Cuando la gente va por los espacios que se van recuperando, yo creo que pueden evidenciar el cariño que se está poniendo en hacer las cosas, el cómo los espacios
antes descuidados se están transformando en espacios bellos, en espacios claro. amables, en espacios habitables. Y eso yo creo que es la mejor manera de enseñar con el ejemplo, ¿no? Están proyectando este amor con el ejemplo, arquitecto. O sea, se está, ¿no? Efectivamente. Se está proclamando esto con él. Efectivamente. Definitivamente. Efectivamente, ¿no? Sí. Sí. Permítame saltar un poquito, no quiero dejar de preguntar algo que para mí es una incógnita, es una interrogante, arquitecto. Dentro de la restauración del inmueble, todos sabemos, o por lo menos los que hemos ¿no? estado en eso un poquito, haciendo un poco de investigación, los inmuebles que tienen ya centenarios, ¿no? que tienen muchos años, fueron construidos en el estilo del momento. Pasó el tiempo y eso nos pasa con los inmuebles, con las iglesias, arquitecto, ¿no? Entonces, a la hora de restaurar, ¿qué es lo que se va a contemplar? ¿El estilo original o se preserva, por ejemplo, si fue un barroco y luego lo cambiaron a neoclásico, ¿cómo es que ustedes trabajan esta restauración, arquitecto? ¿Qué respetan? Pregunta interesante que tiene mucho que ver con la teoría de la restauración. La teoría de la restauración nos habla de valores. Un inmueble, una obra de arte, una ciudad, un espacio público, un jardín, tiene valores. Entonces, y muchas veces tienen una estratificación de valores, una superposición de valores. Así es. Entonces, cuando interviene algo, tiene que identificar esos valores para que la propuesta de intervención no anule los valores, pero parte de la recuperación del inmueble pasa también por la eliminación de los añadidos que no constituyan un valor y que desvirtúen la expresión de la obra. Entonces, es una tarea de diagnóstico y también de propuesta muy, digamos, para la que se requiere conocimiento y sensibilidad, evidentemente, para no eliminar nada que tenga valor y eliminar todo aquello que desvirtúe el valor, para llegar a la etapa aún más delicada de la restitución de los valores. Y cada caso es un ejemplo diferente, no hay una fórmula absoluta que se pueda aplicar, no es como una tabla de multiplicar, ¿no? Hay unos lineamientos, hay una teoría de lo que se debe de hacer, pero hay que aplicarla caso por caso. Pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si mañana más tarde se encuentra que debajo de una pintura de Miguel Ángel hay una pintura de Leonardo? ¿Qué hacemos? Un dilema. Quitamos la de Miguel Ángel. Dilema, definitivamente. Un dilema, ¿no? Hoy en día nuestra tecnología no nos permite retirarla de Miguel Ángel sin destruirla. Entonces, lo que habría que hacer, pues, es hacer radiografías, de repente alguna ventana exploratoria, y ya, de repente más adelante la tecnología nos va a permitir extrapar, que es retirar una capa sin dañar la otra. La otra, claro. Pero cuando estamos frente a un edificio, ¿no? Imagínense, voy a poner la casa del Inca Garcilaso de la Vega en el Cusco, obra intervenida por el arquitecto Víctor Pimentel, aquel de la Junta Deliberante, en la década del 60. ¿Qué cosa hizo él? Era una casa virreinal, ¿no? Que tenía unos arcos, una logia, unos portales, que estaban todos tapiados por unas tapias también muy antiguas. En las fotografías del siglo XIX la casa se ve toda tapiada. Sin embargo, para recuperar los valores del inmueble, había que retirar la tapia para evidenciar los portales de piedra y los basamentos incas, ¿no? Entonces, esas son las decisiones que se toman al momento de intervenir, ¿no? ¿Qué cosa hay que quitar y luego qué cosa hay que reponer, ¿no?
Por ejemplo, pongo otro caso sobre el tema de las restituciones. ¿Qué pasa si uno tiene una iglesia en la cual se ha perdido la balaustrada, se ha perdido el pináculo, se ha perdido el muro pretil, se ha perdido un piso, se ha perdido el color, se ha perdido elementos, elementos constitutivos de lo que dice la teoría de la restauración es que se deben restituir. No estoy hablando de una reconstrucción de un conjunto ya perdido, estoy hablando de la restitución puntual de elementos conformantes de algo existente que deben ser repuestos en su lugar para poder contar y que el monumento pueda ser un mejor testimonio. Correcto, correcto, perfecto. Otro aspecto interesante, arquitecto, es la pintura. En mis años mozos, yo llegaba mucho a San Francisco y veía a esos restauradores trepados, ¿no? En escaleras o en andamios ahí nomás, abocados a lo suyo con un prácticamente escalpelo en la mano. Y yo desde siempre realmente agradecí en el fondo de mi corazón esa labor meticulosa que muchas veces no se reconoce ni se sabe de ella, arquitecto, ¿no? Entonces, volviendo a la pintura per se, estaba viendo que en una de las paredes de San Agustín de la iglesia hay una cala de 14 cuadraditos y cada uno tiene una pintura diferente, ¿no? Entonces, 14 veces hasta el momento se ha pintado por lo menos ese paño de pared. ¿Qué criterios van a utilizar ustedes, arquitecto, en cuanto a la pintura? ¿Van a homogenizar de alguna manera? ¿Van a usar lo que se usaba en la Lima antigua con los colores fuertes? Cuéntenos un poquito sobre eso. Esa pregunta está muy vinculada a la anterior. Tiene que ver con el valor, ¿no? En el caso de San Agustín, específicamente, se han encontrado dos momentos de valor. Un momento, el más antiguo, en donde había una pintura de color lacre imitando ladrillos y la iglesia era lacre con color hueso en los muros y las portadas policromadas. Y otro momento posterior que se ve en una acuarela de Pancho Fierro de 1834, en donde la iglesia está pintada de color blanco con gris, ¿no? Lo que nosotros estamos proponiendo para el caso de San Agustín es recuperar la pintura del siglo XVI, perdón, del siglo XVII, la de la imitación ladrillo, porque además es la que tiene que ver con el momento arquitectónico de la construcción de las torres, que es donde se ha encontrado. Es decir, si mi superficie es del 17, si mi estructura arquitectónica es del 17, que mi superficie cromática sea del 17. Del 17. Eso sería lo óptimo. Perfecto. ¿No? Y así con cada elemento, ¿no? Nuevamente, eso es lo que llamamos restauración crítica. En el caso de la iglesia de San Francisco, lo mismo. Hemos encontrado pintura mural, imitación ladrillos. ¿Y por qué hay tanta pintura mural, imitación ladrillos? Porque todo Lima estaba pintado en el siglo XVII imitando ladrillos. Porque como no se podía construir con ladrillos, sino solo con adobe, ¿no? Porque era el material que había, igual la gente quería que sus construcciones parecieran como las de Sevilla o como las de Madrid, que son de ladrillo y piedra. Entonces, pintaban todo imitando el ladrillo y la piedra. Muy interesante. Cuéntenos un poquito brevemente sobre estas intervenciones de emergencia que me parecen muy necesarias, ¿no? Para poder darle un poquito más de soporte al inmueble que está esperando ser restaurado, arquitecto. Con la aprobación del Plan Maestro, aprobamos por primera vez en el país un capítulo de gestión del riesgo en el patrimonio cultural. No desde un plan de defensa civil, sino desde un plan de un centro histórico que reconoce la necesidad imperativa de estabilizar sus estructuras que están en mal estado. Entonces, con la finalidad de cautelar la vida y la integridad física de los habitantes y transeúntes del centro
y garantizar también que estos inmuebles patrimoniales van a poder permanecer en pie hasta que llegue el momento de que se puedan intervenir de manera profesional, Claro. es que se está haciendo un programa de apuntalamiento preventivo en todos los inmuebles del centro. La brecha es enorme, el tiempo que nos va a demandar es muy grande. Ya hemos empezado desde hace 1 año y medio, hemos estabilizado las estructuras de 100 inmuebles, pero nos falta todavía muchísimo más trabajo por hacer. Claro que sí. Y en cuanto a los monumentos, arquitecto, ¿cuántos hay ya reparados? Los he visto en fotos, están esplendorosos, bueno, lindos. Esa es una pregunta muy difícil, porque hay inmuebles que están en buen estado y son pocos los que están en magnífico estado, que es lo que quisiéramos para todos, ¿no? No son muchos los que están en magnífico estado. Hay muchos que están en buen estado, hay otros que están en estado regular, otros que están en estado muy mal, otros que están en estado deplorable, ¿no? Y tiene mucho que ver también con la responsabilidad del propietario y de quienes habitan los inmuebles, ¿no? Entonces, es una tarea en la que nosotros, desde la aprobación del Plan Maestro, estamos apoyando, pero en la que necesariamente requerimos del concurso de quienes son los propietarios de los inmuebles. ¿Y qué sucede, arquitecto, si ese propietario vive ahí hace 2 generaciones por lo menos, es gente pobre, tiene la casona tuyurizada justamente para poder vivir, la gente que está adentro también es pobre, se presenta la necesidad de una reparación importante y la persona no tiene cómo hacerlo? Pero como es propiedad privada, ¿ustedes no pueden entrar a dar una mano en ese aspecto? Nosotros estamos dando una mano cuando se trata de un tema de riesgo, en el marco del programa de apuntalamiento preventivo, ¿no? Y algunas cosas que están en el marco de nuestras posibilidades. Asesoramiento a todos, acompañamiento para intervenciones a todos, pero es verdad que la normativa es muy complicada, la normativa nacional es muy complicada y requiere transferencia de funciones, delegación de funciones al gobierno local, en este caso a ProLima, para que se pueda atender con mayor celeridad también a los administrados, a los vecinos, ¿no? Este es un tema de gestión, se requiere ver la recuperación del centro histórico no solamente como un tema de salvaguarda, sino como un tema de gestión. Y para eso, los instrumentos de gestión, las normativas, el fortalecimiento de las instituciones, la delegación de funciones, el fortalecer al órgano gestor para que pueda hacer la gestión, ¿no? Todo un proceso, arquitecto, todo un proceso. Cuénteme ya casi para terminar, la mayoría de los inmuebles, o la gran cantidad, tengo entendido, pertenecen a la beneficencia de Lima. ¿Cómo hace la municipalidad y ProLima para poder intervenir en estas fachadas, ¿no? En estas casonas que son de la beneficencia? ¿Cómo es el aspecto legal? La Beneficencia de Lima Metropolitana es un órgano autónomo cuyo único vínculo con la municipalidad es que 3 miembros de su directorio, incluyendo a su presidente, es designado por el alcalde. Sin embargo, es un órgano autónomo. Es verdad, son el mayor propietario de inmuebles en el centro histórico. No es la mayoría, pero son el mayor propietario de inmuebles históricos dentro del centro de Lima, cerca de 250 inmuebles. Nosotros, en el marco de los proyectos de recuperación de fachadas, los que están en el damero los va a intervenir la municipalidad, por supuesto, pero ahí también se requiere un modelo de gestión. La actual gestión de la beneficencia está haciendo una labor importante que no se había hecho antes para gestionar de manera más adecuada su patrimonio. Sin embargo, es un patrimonio
que está ocupado precariamente, en fin, nuevamente caemos a la legislación nacional y sus largas deficiencias. Claro, ya. ¿No? Y esto me hace pensar en el punto de inicio, para recuperar el Centro Histórico de Lima. Ya tenemos un plan, tenemos un reglamento, tenemos un órgano gestor, pero este órgano gestor se tiene que fortalecer más y tiene que, en la labor de gestión, permitir que o fomentar que otras instituciones como la Beneficencia puedan hacer también gestión adecuada. Correcto, claro, tiene que haber concertación. Yo confío en que así ha de ser, arquitecto. Solo me queda preguntarle, dentro de los bienes inmateriales, ¿van a volver a sonar las campanas de las iglesias de Lima? Efectivamente, eso es parte del patrimonio sonoro de la ciudad. Y es algo que nosotros estamos impulsando desde ProLima. Es más, se están restaurando 13 iglesias. En las 13 iglesias que se restauren, se van a recuperar las campanas y se va a colocar un sistema de tallido electrónico de las campanas para que puedan sonar sin necesidad de contar con el compromiso de los frailes o de las religiosas, claro, sino que de por sí las campanas van a sonar como tienen que sonar, a las horas que tienen que sonar, y de esa manera ir recuperando este patrimonio inmaterial. Así es, así es. ¿Cómo me alegro? Arquitecto, solamente me queda agradecerle inmensamente su tiempo. Esta ha sido una entrevista sumamente enriquecedora. Para mí, de manera personal, me ha alimentado usted muchísimo, me he transportado a mi Lima, que quiero tanto, y este amor, a través de esta entrevista, lo comparto con mis connacionales acá en Toronto y con todos los hispanohablantes interesados en nuestros países de origen. Le agradezco infinitamente, arquitecto, me felicito, me congratulo, porque es usted muy joven y tiene usted una brillante carrera. Todo esto me convence de que esto va a salir adelante, por lo menos dentro de lo que su área, ¿no? Cubre. Sé que tiene también increíble cantidad de personas, de voluntarios que apoyan, que van apoyando el proyecto, personas que van aprendiendo, que ProLima les da seminarios para que se conviertan en personas capaces, ¿no? de dar una mano en la recuperación. Todo eso, arquitecto, me llena de alegría, pone muy feliz mi corazón. Le hago llegar un abrazo muy afectuoso de mi parte desde acá y decirle que solamente deseo para usted una gestión muy exitosa, arquitecto, muy exitosa. Ojalá que cuando vaya a Lima y pase todo esto, tenga la posibilidad de ir y saludarlo, aunque fuera 5 minutos, y darle la mano. Muchísimas gracias, Rosa. Un placer de haber estado con ustedes. Gracias. Espero que podamos conocernos en algún momento cuando todo este tiempo difícil pase. Claro que sí. Y para quienes nos escuchan, pues invitarlos a conocer Lima, a maravillarse con Lima, a querer a Lima y a hacer todo lo que esté en nuestras manos para conservarla y para transmitir y ser embajadores de nuestra ciudad, porque para recuperarla se requiere del esfuerzo de todos. Así que con eso yo me despido. Gracias. Y nuevamente les agradezco por la invitación. Gracias, gracias, arquitecto. Adiós.